No sé exactamente cuándo empezó todo. Solo recuerdo que de un momento a otro, el silencio de las noches se volvió diferente. No era el tipo de silencio tranquilo que uno agradece después de un día agitado. Era un silencio tenso, cargado, como si el aire mismo se negara a moverse. Y fue en ese silencio que comencé a notar algo extraño en el vecindario. Los gatos estaban desapareciendo. Siempre he sido una persona observadora, y quizá eso me hizo notar antes que los demás. En la cuadra donde vivo, había al menos 5 o 6 gatos que solían merodear por los tejados o se paseaban por los jardines. Uno blanco con manchas naranjas que dormía sobre el coche del vecino. Otro completamente negro que, por las noches, se sentaba junto a mi ventana como si me vigilara. Un atigrado de mirada perezosa que se dejaba acariciar por todos. Pero de un día para otro, empezaron a faltar. Primero uno, luego otro. Nadie parecía hablar del tema, como si fuera algo sin importancia. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Mi nombre es Andrés. Vivo solo desde hace unos años, y quizás por eso me fijo más en los pequeños detalles. Esa noche, mientras miraba por la ventana con una taza de café entre las manos, noté que el silencio era tan espeso que podía escucharse el crujido leve de la madera de las casas vecinas. Ni un solo maullido, ni el sonido de las patas sobre los techos. Nada. Al principio pensé que estaba exagerando. Tal vez los gatos simplemente se habían cansado de la rutina. Quizá alguien les estaba dando comida en otro lado. Pero dentro de mí, algo me decía que no era tan simple. No era solo su ausencia, era lo que quedaba en su lugar. Un ambiente denso, como si algo estuviera esperando. Algo que se movía justo fuera de mi campo de visión. Decidí salir a dar una vuelta. Eran cerca de las 11 de la noche. La calle estaba desierta, pero no era raro en esta zona. Caminé despacio, con las manos en los bolsillos, mirando los jardines de las casas y esperando ver algún rastro de los felinos. Pero no vi nada, ni siquiera huellas. Fue cuando llegué frente a la casa de la señora Mireya que algo me llamó la atención. Ella tenía un gato viejo llamado Toto, que siempre dormía en la ventana. Esa noche, la ventana estaba cerrada y una vela encendida ardía al interior. No era común. Me acerqué un poco más, sin intención de ser invasivo, y fue entonces que escuché un susurro muy leve. Venía del interior de la casa. No podía distinguir las palabras, pero el tono era como un rezo o una súplica. Di un paso atrás, incómodo. No quise mirar más. Regresé a casa sintiéndome observado. Cerré la puerta, bajé todas las persianas y me senté en el sillón sin encender la televisión ni la luz. Solo quería escuchar, saber si era el único que sentía ese malestar, y entonces lo oí. Un sonido suave, como si algo rozara mi ventana. Me levanté muy despacio y me acerqué. No vi a nadie, no vi nada. Pero cuando miré hacia abajo, noté una pequeña marca en el marco de madera, como si unas uñas hubieran arañado la superficie con desesperación. Esa fue la primera noche en que supe que algo estaba ocurriendo, que los gatos no se habían ido por capricho, ni por hambre. Algo los estaba tomando. Algo que caminaba entre nosotros sin hacer ruido, pero dejando señales para quien quisiera verlas. Algo que recién comenzaba a mostrarse, en medio de una noche demasiado silente. No pegué el ojo hasta que salió el sol, y desde entonces, cada noche ha sido más extraña que la anterior. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. No podía dejar de pensar en ese extraño silencio y en las huellas que vi en la ventana. Por más que intentaba no darle vueltas al asunto, algo me decía que no era solo una coincidencia. Había algo en el aire, algo que estaba alterando la rutina del vecindario. En los días siguientes, mi mente comenzó a buscar respuestas, y mientras más pensaba, más cosas raras empezaron a suceder. Cada vez que salía de casa, no podía evitar mirar al cielo y esperar ver a esos gatos que solían deambular por las calles. Pero no había ni rastro de ellos. Las calles,
que antes solían estar llenas de gatos curioseando por los rincones, ahora estaban vacías. Y lo peor de todo es que nadie parecía darse cuenta. Nadie mencionaba nada sobre los animales desaparecidos, como si fuera un tema tabú, algo de lo que no se hablaba. Una tarde, decidí ir a la tienda para despejarme un poco, con la esperanza de que el ajetreo de la gente me distrajera. Al pasar por una casa cercana, escuché un suave maullido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero lo oí de nuevo. Me detuve en seco. El sonido venía de una casa en la esquina, una casa que nunca había llamado mi atención antes. Decidí acercarme. Cuando llegué, vi que la puerta del garaje estaba entreabierta. Desde allí provenía el maullido, como si un gato estuviera atrapado. Me acerqué y me agaché para ver mejor, pero algo en mi interior me detuvo. No sabía qué, pero sentí que no debía acercarme más. Era como si el lugar me estuviera advirtiendo que algo no estaba bien. No vi nada, solo la puerta abierta y un profundo silencio. Me di la vuelta y me alejé de la casa rápidamente, pero el maullido seguía sonando en mi cabeza, como si una presencia invisible estuviera jugando conmigo. En los días siguientes, ese sonido no me dejaba en paz. Lo escuchaba a todas horas, pero nunca podía identificar de dónde venía exactamente. Se desvanecía tan rápido como aparecía, como si alguien o algo me estuviera tentando, dejándome una pista para luego esconderla. Ese día, mientras volvía a casa, me encontré con Marta, la vecina que vivía 3 casas más allá. Ella parecía nerviosa, como si hubiera visto un fantasma. Me saludó rápidamente y me preguntó si había notado algo raro últimamente. «Esos malditos gatos», dijo, mirando alrededor como si alguien estuviera escuchando. «No es normal, algo está pasando. Ya no solo desaparecen, es como si se los estuviera llevando alguien». Su voz temblaba. Yo no sabía qué responder, solo asentí, aunque en el fondo sentía que lo que decía tenía algo de cierto. Esa sensación de que algo oculto acechaba, esperando el momento adecuado para mostrarse, estaba creciendo en mí. El día siguiente, la sensación de inquietud no me dejó. La conversación con Marta no hacía más que dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué todos evitaban hablar del tema? ¿Por qué nadie parecía sorprenderse de que tantos gatos hubieran desaparecido sin dejar rastro? ¿Qué había realmente detrás de todo esto? Mientras caminaba por el vecindario, los lugares que antes me parecían familiares y seguros, ahora se veían distintos. Los jardines, donde los gatos solían dormir bajo el sol, ahora estaban vacíos. Las casas que solían tener pequeñas huellas de patas sobre la acera, ahora parecían abandonadas de cualquier rastro de vida. Al atardecer, decidí ir a la plaza del barrio. Era un lugar tranquilo, siempre lleno de niños y adultos paseando a sus perros o charlando. Pero ese día, la plaza estaba desierta. Solo se escuchaba el susurro del viento moviendo las hojas. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina de la plaza, un pequeño grupo de personas se encontraba reunido. Parecían estar observando algo. Me acerqué con cautela, preguntándome qué podría estar ocurriendo. Cuando llegué, me di cuenta de que todos estaban mirando hacia el suelo. Algunos cuchicheaban entre ellos, otros se mantenían en silencio, con expresiones de incomodidad. Miré hacia el suelo y vi algo que me heló la sangre. Un collar de gato, tirado en medio de la plaza. Era el collar del gato negro, el que solía pasearse frente a mi ventana todas las noches. Estaba perfectamente limpio, sin una mancha de suciedad, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. ¿Lo encontraron en tu jardín?, preguntó uno de los hombres que estaba cerca de mí. Yo no dije nada, pero algo dentro de mí me decía que esa no era una simple coincidencia. No podía creer lo que estaba viendo. Ese collar no había estado allí la última vez que pasé por la plaza. Me sentí como si estuviera siendo observado, como si alguien estuviera controlando cada uno de mis pasos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué dejarían el collar allí, en medio de la plaza? ¿Era una advertencia?
No pude evitar preguntarme si había algo más detrás de las desapariciones. ¿Estaba el vecindario siendo atacado por algo desconocido? O tal vez, como decía Marta, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo, algo que nos rodeaba, pero que aún no habíamos sido capaces de ver. Decidí volver a casa, pero esa noche, mientras me acomodaba en la cama, no pude dejar de pensar en el collar. Algo me decía que el misterio de los gatos desaparecidos no se resolvería tan fácilmente. Algo estaba esperando, y no sería largo hasta que todos descubriéramos lo que realmente estaba sucediendo. Pasaron 2 días desde que encontré el collar en la plaza, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Me sentía observado, como si algo, o alguien, me siguiera cada vez que salía de casa. Era difícil de explicar, porque no había pruebas claras, ni movimientos sospechosos, ni sombras evidentes. Solo ese malestar constante, ese instinto animal que uno tiene cuando sabe que no está solo. Empecé a prestar más atención a los detalles, a lo que otros ignoraban. Caminaba por las calles sin rumbo, observando los rincones donde antes solían esconderse los gatos. Las azoteas estaban vacías. Los árboles que servían de refugio para los más asustadizos no tenían un solo movimiento. Y en medio de todo ese vacío, noté algo que nadie parecía ver. Pequeños restos, marcas apenas visibles en la tierra húmeda, huellas diminutas, como si unas garras hubieran arrastrado algo. Frente a una casa abandonada que hacía años nadie ocupaba, vi algo que me hizo detener el paso. El pasto estaba aplastado, como si algo se hubiera deslizado por allí recientemente. Me acerqué, sintiendo una presión en el pecho. Había pequeñas manchas oscuras sobre la tierra. Me agaché para ver mejor. No era sangre, pero sí un líquido denso, de color extraño, como si no perteneciera a ningún ser vivo conocido. Un olor metálico me llenó las narinas. Me incorporé rápidamente y di un paso atrás. La casa delante de mí parecía aún más oscura que de costumbre. Tenía las ventanas rotas y la puerta principal cubierta con tablas viejas. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar desde hacía años, pero por alguna razón, en ese momento, sentí que debía entrar. Algo me lo pedía, aunque también me advertía que no era buena idea. No lo hice. No entré. Pero marqué esa dirección en la memoria. Si los gatos estaban siendo llevados a algún lado, ese lugar parecía una buena pista. En el camino de regreso algo me obligó a mirar hacia el cielo. Era una sensación súbita, como un impulso. Fue entonces cuando vi una figura en un tejado a lo lejos. Por un segundo pensé que era un gato, pero no se movía. Estaba completamente inmóvil, y su silueta parecía más alargada, más delgada, más torcida. Y cuando me froté los ojos y volví a mirar, ya no estaba. No dije nada a nadie. No habría sabido cómo explicarlo. Pero esa noche, por primera vez, me atreví a dejar una cámara encendida en mi ventana. No buscaba pruebas para otros, sino para mí. Necesitaba saber si lo que sentía era real o si me estaba dejando llevar por el miedo. Revisé el video al día siguiente, y aunque la calidad no era la mejor, pude ver algo. A las 3 de la madrugada exactas, un movimiento sutil captado en la esquina del marco. Una sombra deslizándose por la calle, sin hacer ruido, sin forma clara. Solo una presencia oscura, que parecía detenerse justo frente a mi casa antes de desaparecer lentamente en la dirección de la casa abandonada. Esa fue la noche en que entendí que el rastro estaba ahí, solo había que querer verlo. Aquella madrugada me costó dormir. Incluso después de revisar el video una y otra vez, mi mente se negaba a encontrarle lógica. La sombra que se detenía frente a mi casa no era una persona. No caminaba, no tenía forma humana. Era una presencia, una mancha que deslizaba en silencio, como si estuviera hecha de algo que no pertenece a este mundo. Pensé que tal vez era una ilusión, una interferencia en la cámara, pero algo dentro de mí lo negaba con fuerza. Al caer la noche siguiente, sentí un impulso extraño. Cerré todas las cortinas,
Apagué las luces y me senté frente a la ventana con una manta encima, oculto entre las sombras. Quería escuchar, observar, esperar a que algo sucediera. No pasó mucho tiempo hasta que el silencio se volvió denso, casi físico. No se oía ni un solo coche en la calle, ni el viento, ni grillos. Era como si todo el barrio hubiera sido tragado por una dimensión sin sonido. Y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro. No era una voz clara. Era más bien un murmullo, como si alguien hablara justo al lado de mi oído pero sin usar palabras. Un arrullo suave, casi hipnótico, que no provenía de afuera sino de la ventana. Me paralicé. La cortina seguía cerrada, pero el susurro se hacía más nítido, más persistente. Casi como si repitiera una palabra una y otra vez, en un idioma que no reconocía. No me atrevía a moverme. Sentía que si lo hacía, algo se rompería, como si una barrera invisible me protegiera solo mientras permaneciera en silencio. Pero mi cuerpo empezó a reaccionar solo. Mis dedos temblaban. Mi respiración se hizo pesada. Y entonces, sin pensarlo, aparté la cortina un par de centímetros. Nada. Al principio no vi nada. Solo la calle vacía, iluminada tenuemente por la luz de un farol lejano. Pero al enfocar la mirada en la acera frente a mi casa, noté una figura agachada, pequeña, muy delgada, y aunque no podía distinguir su rostro, juraría que me estaba mirando. No se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí. El susurro cesó. Cerré la cortina de golpe, me eché hacia atrás y me quedé en el suelo, temblando. El reloj marcaba exactamente las 3 de la madrugada, la misma hora en que la sombra apareció en la grabación la noche anterior. Pasé el resto de la noche sin dormir. A la mañana siguiente, cuando salí a revisar el exterior, encontré algo debajo de mi ventana. Un trozo de tela negra, delgado como una gasa, enrollado como si hubiera sido arrancado de algo, y sobre él, una pequeña huella, con 4 marcas alargadas, como de garras, pero demasiado finas para pertenecer a un gato común. A partir de ese momento, supe que los susurros no eran una alucinación, que la figura no era una coincidencia, y que lo que estaba llevándose a los gatos no era humano. Tampoco era una bestia conocida, era algo más, y cada noche se acercaba más. Al día siguiente, mi mente seguía dando vueltas a lo sucedido la noche anterior. La figura que había visto frente a mi ventana no dejaba de perseguirme. No era normal, no era un vecino. Algo dentro de mí me decía que aquello no tenía explicación lógica. Tenía que buscar respuestas. Tenía que entender qué estaba pasando y tal vez, si podía encontrar la raíz del problema, podría detenerlo. Pero, ¿cómo se detiene algo que ni siquiera entiendes? Decidí ir al centro del pueblo, buscando información. Hacía tiempo que no visitaba la biblioteca local, pero sentí que era el lugar donde podría hallar algo que me diera un poco de claridad. La biblioteca era un edificio antiguo, de esos que parecían estar hechos para guardar secretos. No había mucha gente en ese día gris, solo unos pocos estudiantes y ancianos que recorrían las estanterías. Me acerqué al estante de historia local y comencé a hojear algunos libros. Poco después, me encontré con un viejo diario que había pertenecido a un hombre llamado Eugenio Martel. Su apellido me resultó familiar, pues había oído su nombre en historias que contaban los más viejos del pueblo. Eugenio había sido un hombre muy respetado, pero algo oscuro parecía rodear su vida. La mayoría de las personas nunca hablaban de él, pero siempre había un susurro detrás de su nombre, un rumor de que algo había sucedido, algo relacionado con los gatos. Decidí leer más, y fue entonces cuando descubrí algo escalofriante. Eugenio Martel, en su juventud, había estado obsesionado con los gatos. Según sus escritos, había llegado a la conclusión de que los gatos eran los guardianes de un portal que conectaba el mundo real con otro, un mundo oscuro y lejano. Según él, los gatos poseían una sensibilidad especial,
Una conexión con lo sobrenatural que los hacía vulnerables a seres que existían entre las sombras. Los desaparecimientos de gatos, según su teoría, no eran simples accidentes ni casualidades, eran sacrificios. La piel de mis brazos se erizó al leer estas palabras. Mientras más avanzaba en las páginas, más me envolvía el terror. Eugenio había llegado a realizar rituales extraños en su casa, en las afueras del pueblo, para intentar abrir dicho portal. Y aunque nadie hablaba de eso, algunos creían que algo había salido mal. Al final, Eugenio desapareció, y su casa fue abandonada. Nadie supo nunca más de él. Me quedé en la biblioteca durante horas, absorbido por los relatos, por la sensación de que estaba leyendo algo prohibido. Cuando finalmente salí, el sol ya se había puesto. Sentí una presión en el pecho. La oscuridad comenzaba a apoderarse del pueblo, y esa misma oscuridad parecía estar acercándose a mí. Esa noche, cuando regresé a casa, no pude dejar de pensar en todo lo que había leído. Los gatos, los sacrificios, el portal. Todo eso parecía tan absurdo, pero al mismo tiempo, todo encajaba demasiado bien con lo que estaba sucediendo en el vecindario. Los gatos desaparecían sin dejar rastro, y todo parecía indicar que algo estaba llamándolos. ¿Y si Eugenio Martel había estado en lo cierto? ¿Y si todo lo que había intentado abrir, ese portal del que hablaba, realmente existía? Al entrar en mi casa, me dirigí directamente a la ventana, como si una fuerza invisible me atrajera hacia allí. Miré hacia afuera, pero no había nada. Solo la calle vacía, bañada por la luz de las farolas. Sin embargo, al girar para ir hacia el salón, algo me detuvo. En el espejo de la entrada, algo se reflejaba. Me acerqué, y cuando vi mi propio reflejo, me sobresalté. Mi rostro se veía diferente. No era que mi rostro hubiera cambiado, era algo más. Había algo en mis ojos, una sombra, una especie de vacío que no reconocía. Al principio pensé que era solo una ilusión causada por el cansancio, pero a medida que observaba más detenidamente, empecé a sentir una extraña incomodidad. Algo en el reflejo parecía no ser yo. Era como si estuviera viendo a otra persona. Intenté tocar el espejo, pero en el momento en que mi mano rozó la superficie, el reflejo se distorsionó, como si alguien o algo hubiera empujado mi imagen separándola de la realidad. Me aparté rápidamente, con el corazón acelerado, y retrocedí hacia la sala. Sentía que algo me estaba observando, algo que no podía ver. La sensación de que una presencia se hallaba en la casa me llenó de pavor. Comencé a buscar una explicación lógica, pero mi mente ya no podía encontrarla. Sentí que el ambiente a mi alrededor se volvía más denso, como si el aire se espesara y todo lo que me rodeaba se volviera más oscuro. Me acosté en el sofá, incapaz de dormir. Mi mente seguía girando alrededor de lo que había leído sobre el portal y los gatos. ¿Y si Eugenio Martel había abierto una puerta que nunca debía haberse abierto? ¿Y si algo estaba saliendo de esa oscuridad, usando a los gatos como medio para cruzar al otro lado? Cada pensamiento me llevaba a un lugar más oscuro, más desesperante. Cuando finalmente logré dormir, el sueño fue interrumpido por un maullido lejano. Pensé que era uno de los gatos del vecindario, pero cuando me asomé a la ventana, no vi nada. Solo la oscuridad. Y el maullido, como si viniera de muy lejos, continuó resonando en mi mente. La conexión con los gatos se estaba haciendo más evidente, y cada vez me sentía más atrapado en algo del que no sabía cómo escapar. Algo estaba por venir, y yo era la siguiente víctima en la cadena. A la mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si hubiese dormido con alguien más en la habitación. Todo estaba en su lugar. No había señales de entrada forzada ni cosas fuera de sitio, pero algo era distinto. El aire estaba más frío, más pesado. Me costaba respirar, como si mi propio hogar hubiese absorbido parte de la oscuridad que había sentido la noche anterior. Recordé lo que había leído sobre Eugenio Martel y sus rituales, sobre esa supuesta conexión de los gatos con un mundo oculto.
Tal vez suene ridículo, pero ya no podía descartar ninguna teoría. Las coincidencias eran demasiadas. Así que decidí hacer algo que había estado evitando desde el principio: ir a los límites del pueblo. Caminé durante horas. Visité callejones por donde hacía meses no pasaba. Observé las casas olvidadas por el tiempo, con puertas vencidas, ventanas rotas y tejados colapsados. En cada rincón parecía habitar un silencio aún más profundo que el de mi barrio. Pero fue al llegar a una zona abandonada, justo donde antiguamente había una fábrica de telas, que noté algo que me heló la sangre. El suelo, cubierto por hojas secas, tenía marcas. Eran huellas pequeñas como de gato, pero había demasiadas, y todas llevaban en la misma dirección, hacia el interior de un antiguo almacén cuya puerta pendía de una bisagra oxidada. Me agaché a observarlas con más detalle. No estaban dispersas como si varios gatos hubieran caminado sin rumbo. Estaban alineadas, como si todos hubieran marchado juntos, como si hubieran sido guiados. Un viento helado sopló desde el interior del almacén. Me puse de pie, pero no avancé. Algo en mí me gritaba que no debía entrar, que cruzar esa puerta sería un error. Aún así, di un paso hacia adelante. No llegué a cruzar el umbral. Una ráfaga más fuerte salió del interior, y con ella, un sonido que no sabría describir. No era un maullido, ni un rugido, ni siquiera un grito. Era como si el viento llevara consigo un susurro colectivo, una especie de lamento que se arrastraba por las paredes y escapaba por cada rendija. Retrocedí. No corrí, pero cada paso de regreso fue más apurado que el anterior. Sentía que si me detenía, algo saldría de ahí detrás y me arrastraría con él. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas. Me encerré en el baño. Me lavé la cara una y otra vez, intentando calmarme, intentando convencerme de que no era real. Pero las huellas estaban ahí, y ese sonido, ese lamento, aún lo tenía metido en los oídos. Esa noche no dormí. Solo me senté frente a la ventana con la esperanza de ver algún movimiento que me indicara que los gatos estaban vivos. Pero no vi nada, solo el viento, que aún parecía arrastrar consigo huellas invisibles y secretos que no querían ser descubiertos. Después de lo que viví en el almacén, supe que necesitaba entender más. No bastaba con investigar en libros viejos o vigilar por la ventana. Tenía que hablar con alguien que hubiese vivido más que yo, que conociera las historias ocultas del pueblo, las que no se escriben en libros ni se comentan en voz alta. Así que fui a buscar al único que sabía que no me rechazaría, don Julián. Don Julián era un hombre mayor, de esos que siempre están sentados en el mismo banco de la plaza, observando todo en silencio. Tenía la mirada firme y la voz pausada. Lo saludé con respeto y me senté a su lado. Le dije que necesitaba hacerle unas preguntas, que algo extraño estaba pasando con los gatos. Él no me miró de inmediato, pero asintió lentamente, como si ya supiera de qué le estaba hablando. ¿Has oído hablar de la hora del silencio?, preguntó de pronto. Yo negué con la cabeza. Entonces, me miró directamente a los ojos y comenzó a contarme lo que nunca antes había dicho en voz alta. La hora del silencio, según él, era una antigua creencia del pueblo, algo que solo conocían los más viejos. Se decía que, justo a la medianoche, el mundo real y otro plano más oscuro se tocaban por un instante. Durante esos segundos, los gatos, por alguna razón que nadie comprendía del todo, se volvían vulnerables. Algunos creían que eran puertas vivas, portales en movimiento que permitían el paso de ciertas entidades. Otros decían que simplemente podían ver lo que nadie más podía, y que por eso eran los primeros en ser tomados. Le pregunté si esto había sucedido antes, si los gatos habían desaparecido de esta forma en otro momento. Me contó que sí, hace décadas, cuando él era niño, que hubo una época en que los gatos desaparecían y nadie decía nada, por miedo o por ignorancia. Que también en ese entonces, la gente escuchaba susurros, veía sombras y sentía que el pueblo era invadido por algo invisible, pero que todo cesó de repente.
y nadie supo por qué. Hasta ahora, dijo como si leyera mis pensamientos. Me advirtió que no intentara comprenderlo todo, que algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar, que lo que estaba ocurriendo no era nuevo, solo estaba despertando de nuevo. Me entregó una pequeña bolsa de tela que llevaba colgando del cuello. No es mucho, pero te puede proteger un poco, dijo con voz ronca. No me atreví a preguntarle qué había dentro. Lo guardé en el bolsillo y lo agradecí. Me despedí de él sabiendo que no volvería a mirarlo igual. Don Julián sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a contar, y eso era suficiente para confirmar que todo lo que estaba viviendo no era parte de mi imaginación. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, me quedé en silencio. Apagué todo, cerré los ojos y me quedé quieto. Sentí cómo el ambiente se tornaba más pesado, como si la oscuridad respirara dentro de mi casa. Y justo en ese momento, escuché un maullido, uno solo, corto, triste, y luego, un golpe suave en la ventana. No me moví, no abrí los ojos. Solo recé para que, esta vez, no se llevaran nada más. Desde mi conversación con don Julián, mi percepción de todo cambió. Ya no era solo el miedo a lo que no entendía, sino la certeza de que algo real, algo antiguo y oscuro, se estaba manifestando. Cada noche, justo a la medianoche, el ambiente en la casa se volvía más espeso, como si alguien o algo se deslizara por las paredes. El silencio no era solo ausencia de sonido, era una presencia en sí misma. Fue en una de esas noches que lo vi por primera vez. No directamente, no cara a cara, pero su silueta quedó grabada en mi memoria con una nitidez escalofriante. Eran casi las 3 de la madrugada cuando me despertó un leve crujido proveniente del techo. Me levanté en silencio y me acerqué a la ventana. Miré hacia la calle y ahí estaba, una figura oscura, alta, delgada, completamente inmóvil, como si se hubiese materializado desde la nada. No tenía rostro, al menos no uno visible. Era solo una sombra más densa que la oscuridad misma. A su alrededor, el aire parecía vibrar, y aunque no se movía, tenía una presencia dominante, como si todo el barrio se congelara con su sola existencia. En un momento, giró levemente la cabeza. No había ojos, pero supe que me había visto. Sentí una punzada en el pecho, como si algo invisible me hubiese tocado desde la distancia, y entonces simplemente desapareció. No caminó, no se desvaneció, solo dejó de estar allí. Corrí a revisar el video de la cámara. No había nada, como si el aparato se hubiese apagado justo en ese instante. Revisé el archivo, y efectivamente, había un corte de 10 segundos justo a las 3. 10 segundos perdidos. 10 segundos en los que, estoy convencido, algo cruzó hacia nuestro mundo. Desde esa noche, empecé a llamarlo mentalmente el portador de sombras. No sabía qué era, ni qué quería, pero parecía estar buscando algo, o a alguien. Y aunque los gatos seguían desapareciendo, yo empezaba a sospechar que el siguiente en su lista no era un animal. Los días pasaban y la tensión crecía. Lo notaba en los rostros de los vecinos, en la forma en que caminaban más rápido por las calles, en cómo evitaban las miradas largas. Había algo que todos sentían, pero que nadie se atrevía a mencionar. El pueblo entero parecía haberse sumido en un letargo denso, como si estuviésemos atrapados bajo un manto que amortiguaba hasta los pensamientos. Una noche, me senté en el suelo de la sala con todas las luces apagadas. No buscaba ver nada. Esta vez, quería escuchar. Sentía que había algo en ese silencio que nadie había notado. Un mensaje oculto que solo podía percibirse si uno prestaba verdadera atención. Durante más de 1 hora no se escuchó nada. Pero a eso de las 2:40, comenzó. Era casi imperceptible. Una vibración en el aire. No era sonido exactamente, sino una especie de presencia auditiva. Cerré los ojos y me concentré. Era como si muchas voces susurraran a la vez,
desde muy lejos, repitiendo algo sin cesar. Un murmullo apenas audible que se colaba entre los latidos del corazón. Intenté escribir lo que creía escuchar. No eran palabras comunes. Sonaban como una mezcla de idiomas, o quizás como un idioma olvidado. Pero había una sílaba que se repetía más que las demás. Ket. La oí tantas veces que terminé diciéndola en voz baja sin darme cuenta. Y justo al pronunciarla por tercera vez, todas las voces cesaron de golpe. El silencio que quedó fue tan absoluto que sentí un zumbido en los oídos. Algo se había cortado, como si una línea invisible se hubiese tensado demasiado y se hubiese roto. Me puse de pie, tambaleante, y fui hacia la ventana. Había niebla, espesa, tan densa que no se veía ni un metro más allá de la puerta. Y en medio de esa niebla, algo se movía. No lo vi claramente, pero sí noté la forma en que la niebla se abría como si alguien caminara a través de ella. No escuchaba pasos, no había sonidos, solo ese desplazamiento leve, como si el aire se resistiera a dejarlo pasar. Me quedé quieto, esperando con la respiración contenida, y entonces lo oí. No fue un susurro esta vez, fue una palabra clara, pronunciada justo detrás de mí, dentro de la casa. Ket. Me di la vuelta de inmediato. No había nadie. Esa noche comprendí que el silencio también habla, y que hay palabras que nunca deben repetirse, porque cuando lo haces, algo te escucha, y cuando algo te escucha, también empieza a buscarte. Después de aquella noche en la que escuché esa palabra pronunciada dentro de mi propia casa, supe que ya no había vuelta atrás. Todo lo que antes creía imposible estaba ocurriendo, y aunque una parte de mí deseaba huir, otra sentía que debía llegar hasta el final. Los gatos seguían desapareciendo. El portador de sombras rondaba el vecindario con más frecuencia, y yo me estaba hundiendo en algo más profundo de lo que imaginaba. Decidí volver a la biblioteca. No buscaba ya respuestas simples, sino cualquier registro de símbolos, rituales o creencias que se conectaran con todo lo que estaba experimentando. Empecé a revisar libros antiguos, más viejos que los que había consultado antes. Volúmenes polvorientos, algunos sin tapa, con hojas amarillentas y tinta que apenas se distinguía. Fue en un compendio sobre cultos rurales que encontré una sección marcada por un lector anónimo. Había un dibujo a mano, hecho con tinta negra, de un círculo con 4 puntas alargadas en forma de garras, y justo en el centro, la palabra escrita en letras extrañas, Ket. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Era exactamente la palabra que había oído susurrada en mi casa. Leí con atención. Aquella imagen representaba un vínculo de apertura, un tipo de sello que servía para marcar puntos de tránsito entre nuestro plano y el otro lado, como lo llamaban en el texto. Y lo más perturbador era que estos sellos no eran solo simbólicos, debían ser activados mediante rituales específicos. Uno de ellos requería, según el libro, la entrega de seres sensibles, guardianes de portales naturales. Gatos. No era una metáfora. El texto detallaba cómo, desde siglos atrás, ciertos pueblos habían practicado estos ritos con el objetivo de abrir un canal entre dimensiones. La mayoría de las veces, estos intentos resultaban en desastres. El desequilibrio que provocaban hacía que la noche se tragara a sí misma, según decía una frase que me quedó grabada. Pero a veces, el canal sí se abría, y algo cruzaba. Ya no tenía dudas. Los gatos no estaban huyendo ni muriendo de forma natural. Estaban siendo tomados, usados como llaves vivas para abrir algo. Y lo más espantoso era que alguien o algo estaba repitiendo esos ritos aquí, en mi vecindario. Quizá alguien lo había hecho sin saber realmente lo que estaba invocando. O tal vez, alguien sí lo sabía. Antes de irme, hice una copia del símbolo y lo llevé conmigo. Quería ver si lo encontraba en otro lugar, en alguna pared, en una calle, en una casa. Tal vez esa sería la pista que me ayudaría a encontrar el epicentro de todo. El punto exacto donde la oscuridad estaba creciendo.
Esa noche, con el símbolo guardado en el bolsillo, salí a caminar por las calles del vecindario. Evité las zonas más iluminadas. Quería prestar atención a los rincones, a los muros sucios, a las paredes olvidadas donde nadie se detiene a mirar. Pasé por callejones, parques vacíos, viejas paradas de autobús y postes cubiertos de avisos viejos. Todo parecía normal, pero yo ya había aprendido que el mal se oculta a plena vista. Fue al pasar frente a la casa abandonada donde había encontrado las huellas semanas atrás que lo vi. En la pared lateral, casi cubierta por enredaderas, estaba el símbolo, el mismo, hecho con lo que parecía hollín o quizás ceniza. No era grande, pero estaba perfectamente delineado. Me acerqué lentamente, como si temiera que al mirarlo directamente algo se activara, pero no pasó nada. Pegué mi mano al muro, sin tocar el símbolo. Sentí un cosquilleo extraño, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Y entonces, sin saber por qué, susurré esa palabra, solo una vez: Ket. En ese instante, todo cambió. El aire se congeló, la calle pareció silenciarse por completo, y mi visión se nubló por un segundo. Escuché una voz. No venía de fuera. Venía desde dentro de mi cabeza, como si despertara un recuerdo que no era mío. Era una voz femenina, suave, como la de una madre susurrando a su hijo para que no tenga miedo. Lo abrimos una vez. No supimos cerrarlo. Mi cuerpo se tensó. La voz siguió hablándome, pero no con frases completas. Fragmentos, imágenes. Vi gatos caminando en círculos alrededor de una figura alta, cubierta por una capa negra. Vi una puerta en mitad de un campo seco, una puerta sin marco, flotando. Vi ojos que no parpadeaban y gatos. Muchos gatos, quietos, mirando al vacío. Me eché hacia atrás, respirando agitado. La conexión se rompió. Era como si hubiese tocado un recuerdo antiguo, enterrado, olvidado por todos excepto por esa voz. No sabía de quién era, pero estaba segura de algo. Me estaba advirtiendo. Corrí de vuelta a casa. Cerré puertas y ventanas como si el símbolo hubiese despertado algo detrás de mí. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del cuarto con las luces encendidas, aferrado al dibujo que había copiado. Sabía que esa figura, esa voz y todo lo que estaba sucediendo no eran parte de una historia mal contada. Eran reales, estaban ocurriendo. Y lo peor de todo es que apenas estaban comenzando, porque si alguien había abierto la puerta en el pasado, ahora alguien más estaba intentando cruzarla. Y esta vez los guardianes, los gatos, ya no estaban para impedirlo. Desde que vi el símbolo en la casa abandonada y escuché aquella voz dentro de mi cabeza, todo se tornó más intenso. No eran solo las noches, también los días comenzaban a volverse pesados, como si algo invisible se arrastrara por las calles, incluso bajo la luz del sol. El cielo amanecía gris, el viento traía consigo un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con hierro. Las personas caminaban con prisas, con los hombros caídos, evitando cruzar miradas. El vecindario entero parecía estar cayendo en una especie de letargo maldito. Me volví más observador. Cualquier sombra, cualquier ruido fuera de lugar, cualquier silencio repentino me hacía detenerme. Pero lo más perturbador fue que comencé a notar ciertos presagios. Eran cosas pequeñas pero constantes. Pájaros muertos sobre los tejados. Árboles que amanecían con sus ramas retorcidas como si algo los hubiera agarrado durante la noche. Gatos de porcelana rotos frente a algunas casas, como si alguien los hubiera dejado a propósito. Una madrugada, decidí salir a grabar todo. Llevaba mi celular en la mano y una linterna en la otra. Caminé hasta la casa abandonada donde estaba el símbolo. El dibujo seguía allí, pero ahora tenía algo más. Debajo, con lo que parecía sangre seca, alguien había dibujado una figura felina, un gato sin rostro con el cuerpo abierto, y de su interior salían líneas que conectaban con un ojo flotante. Me mareé al verlo. No sabía si era una amenaza o una advertencia,
pero entendí que quien lo había hecho sabía lo que estaba ocurriendo, y lo estaba alimentando. Volví sobre mis pasos, y entonces vi a alguien. Una silueta, al fondo de la calle, justo debajo del poste más alejado. No se movía. Estaba de pie, mirando hacia mí. A pesar de la distancia, sentí que me observaba directamente. Levanté la linterna y la apunté en esa dirección. La figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiese estado allí. Corrí a casa sin mirar atrás. Al llegar, algo nuevo me esperaba. Una de mis ventanas estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Sobre el alféizar había una sola cosa: un trozo de tela negra, idéntico al que había encontrado semanas antes. Lo levanté con cuidado. Estaba húmedo, y al olerlo, percibí el mismo aroma metálico que sentí la primera vez que estuve frente a la casa abandonada. Esa noche no pude cerrar los ojos, no solo por el miedo, sino por la certeza de que algo estaba por suceder. Lo presentía en el aire, en los objetos, en la manera en que el silencio ya no era un refugio, sino un grito contenido. Todo indicaba que una puerta se estaba abriendo, y que nada la detendría. Las horas comenzaron a sentirse eternas. Ya no diferenciaba con claridad si era de día o de noche. El tiempo en la casa parecía detenido, como si todo hubiese quedado atrapado entre dimensiones. Me encerré durante casi 3 días. Solo comía lo necesario y mantenía las luces encendidas las 24 horas. Tenía miedo de la oscuridad, pero no por lo que no veía, sino por lo que empezaba a ver en ella. Cada vez que parpadeaba, sentía que algo se deslizaba a través del rabillo del ojo. Sombras que pasaban rápido pero dejaban una huella, una presencia. Algunas veces, escuchaba un maullido suave, como un lamento, que parecía venir del armario, del baño o del espacio entre las paredes. Otras veces, simplemente sentía el peso de una mirada sobre mi nuca, una mirada sin cuerpo, sin ojos, pero real. Al anochecer del tercer día, recibí un mensaje. Era de Marta, la vecina que semanas atrás había mencionado su preocupación por los gatos. No hablábamos desde entonces. El mensaje decía: necesito hablar contigo. Es urgente. Estoy en casa. Ven antes de que oscurezca. No lo pensé 2 veces. Agarré mi linterna, guardé la bolsa protectora que me había dado don Julián en el bolsillo y salí. La calle estaba vacía. Cada paso retumbaba como si caminara dentro de un túnel. Al llegar a la casa de Marta, noté que todas las luces estaban apagadas, pero la puerta estaba entreabierta. Dudé unos segundos. Golpeé suavemente. Nada. La empujé. Dentro todo olía a incienso, pero mezclado con algo más. Algo parecido a pelo quemado. Llamé a Marta. No respondió. Avancé por el pasillo hasta la sala, donde encontré un altar improvisado. Sobre una mesa había velas negras, un cuenco con cenizas y una figura de un gato tallado en madera, con un ojo rojo pintado en el centro de la frente. No entendía qué era todo eso, pero antes de poder analizarlo más, Marta apareció desde el fondo del pasillo. Tenía los ojos desorbitados, el cabello en desorden y las manos cubiertas de una sustancia oscura. No sabía qué más hacer, dijo con voz temblorosa. Intenté protegerlos, pero no escucharon, no entendieron. Me acerqué, confundido. Ella retrocedió, como si temiera tocarme. Lo vi a Andrés, lo vi entrar en mi casa. Él no vino por mí, vino por Nilo, dijo mientras señalaba el sofá vacío. Nilo era su gato, siempre dormía sobre ese cojín. No pude detenerlo, fue como una sombra líquida, lo envolvió y luego desaparecieron los dos. Le pregunté si había hecho algún tipo de ritual. Negó con la cabeza, pero su expresión decía lo contrario. Solo intenté protegerme. Usé símbolos antiguos. Lo que encontré en el libro de mi abuelo. Él hablaba de estas cosas. Decía que llegaría un momento en que los gatos ya no podrían protegernos, porque estarían ocupados conteniendo algo peor.
Le pregunté qué significaba eso. Ella me miró fijamente y susurró: «Él está despertando. No vendrá en forma de sombra. Vendrá como recuerdo, como culpa, como miedo». Esa noche me fui de allí temblando, no solo por lo que Marta me dijo, sino porque al salir vi algo sobre mi propia puerta. Tallado en la madera, con líneas finas, estaba el mismo símbolo del portal, el mismo que había encontrado en la casa abandonada. Ya no estaban dejando señales en las paredes lejanas. Ahora, estaban marcando mi hogar. Después de ver el símbolo grabado en la madera de mi puerta, supe que el tiempo de observar desde la distancia había terminado. Ya no era un espectador. Ahora era parte del juego, o peor aún, parte del ritual. Lo que fuera que estuviera despertando, ya sabía quién era yo. Me había elegido, o tal vez solo me había estado utilizando desde el principio. Pasé horas revisando todo lo que había escrito, dibujado y grabado. Llené una libreta entera con fechas, palabras, símbolos, nombres de los gatos desaparecidos, ubicaciones y cada suceso inexplicable desde que comenzaron los relatos. Era como armar un rompecabezas sin saber cuál era la imagen final. Pero en medio de esas páginas, algo llamó mi atención. Un patrón. Todos los eventos más fuertes, las desapariciones, los susurros, las visiones, la figura del portador de sombras, habían ocurrido exactamente cada 7 días, a la misma hora, 3 de la madrugada. Era un ciclo, una secuencia precisa, y si los cálculos eran correctos, el siguiente evento ocurriría esa noche. No sabía si debía esperar o huir. Pensé en salir del pueblo, alejarme, cortar todo vínculo con lo que estaba pasando. Pero una voz dentro de mí, la misma que había escuchado en sueños desde niño, me decía que ya era tarde, que algo me unía a ese lugar. Y entonces lo recordé. Cuando era pequeño también desaparecieron gatos en el barrio. Lo había bloqueado de mi mente, como muchos bloquean lo que no entienden. Una vez, encontré a mi madre llorando frente a la ventana. Recuerdo haberle preguntado por qué lloraba y ella solo dijo: «Él vuelve cada tanto, pero los gatos lo retrasan». Nunca supe qué significaba eso, hasta ahora. Corrí a buscar una caja vieja con objetos de mi infancia. Entre dibujos, cuadernos y fotos, encontré algo que me dejó sin aliento. Un dibujo hecho por mí, con crayones. Un círculo negro, un gato sin ojos y una figura de sombras de pie detrás de una puerta. Debajo, con letras infantiles, había escrito: «No abrir cuando canta el viento». Las manos me temblaron. Había olvidado por completo esa advertencia. ¿Cómo un niño podría imaginar algo tan preciso? ¿Y por qué ahora lo recordaba? El viento comenzó a soplar con fuerza esa tarde, como no lo hacía desde hacía meses. Un viento seco, cortante, que silbaba entre los techos como si intentara decir mi nombre. Cerré todas las ventanas, puse trancas en las puertas, dibujé símbolos de protección en las paredes como me enseñó Marta. No sabía si servirían, pero no me quedaba otra opción. A las 2:50, el silencio fue absoluto. Ni un solo ruido, ni un coche, ni un insecto, ni el reloj de la sala. Solo mi respiración y el golpeteo de mi corazón. Y entonces, como si el viento lo anunciara, llegó. La casa vibró como si un tren pasara por debajo. Las luces parpadearon una sola vez y luego murieron. La oscuridad se hizo total. Busqué mi linterna, pero no encendía. El celular, sin señal ni batería. Todo aparato electrónico dejó de funcionar. Estaba solo con él. No lo vi llegar. Lo sentí. Primero fue un cambio en el aire, como si algo entrara en la casa sin abrir ninguna puerta. Luego, una presencia en el pasillo, detrás de la puerta del cuarto. No hizo ruido, no respiraba, pero el suelo crujía como si su sola existencia alterara la materia. Me acerqué a la puerta con pasos lentos, sin saber por qué. Tal vez para enfrentar lo inevitable, tal vez porque ya no tenía sentido escapar. Abrí la puerta con las manos temblorosas,
esperando ver una silueta, un monstruo, algo reconocible. Pero lo que vi fue nada. Un vacío absoluto. Un túnel negro que no pertenecía a esta realidad. Un hueco en la casa, en el tiempo, en el mundo. Y dentro de ese vacío, sentí todos los maullidos de los gatos, todos a la vez, como un coro de dolor. No era un túnel común, era un umbral. Y allí estaba él, el portador. No tenía rostro, pero su forma era cada vez más definida. Altísimo, delgado como una rama seca, cubierto por una capa hecha de sombras. A cada paso que daba, el suelo se agrietaba. En sus manos no había dedos. Había algo parecido a zarpas de humo que se movían como tentáculos flotando. No hablaba con palabras, hablaba con emociones, miedo, tristeza, vacío. Me inyectó imágenes en la mente, calles sin animales, casas sin personas, un pueblo entero dormido bajo su sombra. Y entonces lo entendí. No quería solo gatos. Los gatos eran la primera parte, eran las llaves. Él venía por los recuerdos, por las culpas, por las almas marcadas por el olvido. No era una criatura, era una memoria oscura, una herida abierta en el tiempo que volvía cada tantos años para alimentarse. Me mostró a Marta, acurrucada en su casa, temblando. Me mostró a don Julián, sentado en la plaza, con los ojos cerrados para no ver. Me mostró a mí, de niño, viendo algo desde el armario. Algo que había prometido no contar nunca, y que ahora, por fin, había vuelto por mí. El portador extendió su sombra hacia mí, una lengua de oscuridad que se alargaba como si quisiera alcanzarme el pecho. Metí la mano en el bolsillo, buscando por desesperación la pequeña bolsa que me había dado don Julián. La apreté con fuerza. No supe si era magia, fe o simple instinto, pero en el momento en que la apreté contra mi pecho, el portador se detuvo. Un chillido agudo, como el maullido de 1000 gatos al unísono, llenó la casa. La sombra retrocedió. El vacío comenzó a cerrarse. El umbral, lentamente, fue consumiéndose por sí mismo, como si colapsara. El suelo dejó de temblar. El aire volvió a entrar. Y con él, el silencio. Cuando encendieron las luces, eran las 3:17. Todo estaba en su sitio, pero no era igual. La casa estaba intacta. La puerta cerrada. El símbolo de la madera borrado. Y yo, solo, de pie, con la pequeña bolsa aún en la mano, comprendí algo que me heló el alma. No lo había vencido, solo lo había retrasado. Durante los días siguientes, traté de seguir con mi vida como si nada hubiese ocurrido, pero todo en mí sabía que era una ilusión. El pueblo continuaba en ese estado adormecido, los gatos no regresaron y, aunque el portador parecía haberse desvanecido, su presencia seguía flotando en el aire, como humo invisible que se pegaba a las paredes. Nadie hablaba del tema. Marta no volvió a contestar mis mensajes y la casa de don Julián amaneció cerrada, con las ventanas cubiertas desde dentro. Era como si todos supieran que el silencio era la única defensa que quedaba. Yo no podía hacer lo mismo. La noche en que el umbral se abrió frente a mí, cambió algo en lo más profundo de mi conciencia. No podía simplemente olvidar. Sabía que, tarde o temprano, eso volvería a pasar. Así que comencé a registrar todo. Anoté cada visión, cada sueño, cada detalle que parecía no encajar con la lógica de la realidad. Quería dejar una huella, una advertencia para quien viniera después. Quería que, si un día alguien más notaba que los gatos comenzaban a desaparecer, tuviera con qué defenderse. Porque, aunque pocos lo saben, ellos son nuestra primera línea de protección. Fue entonces cuando descubrí lo más aterrador de todo. Una madrugada, mientras revisaba de nuevo las grabaciones de la cámara que había reinstalado en mi ventana, noté algo extraño. A las 3 en punto, justo en el mismo instante en que en el capítulo anterior el portador se manifestó, la cámara volvió a registrar un corte. Exactamente 9 segundos. Pero esta vez, al final del archivo, apareció algo más. Un fotograma. Uno solo. Congelado.
difuso. En él se veía la calle frente a mi casa, pero con una distorsión en el aire, como una silueta negra borrosa de pie frente a mi ventana. No era la figura del portador, era otra, más baja, más humana, pero con la cabeza ladeada, en una postura que ningún ser debería adoptar. Detrás de esa figura, sobre la acera, había algo extendido. No me tomó más de 2 segundos identificarlo. Un gato. No estaba muerto. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la cámara, y en su frente, con claridad, se veía el símbolo. El mismo que había aparecido en las paredes. El mismo que vi de niño. El mismo que pronuncié sin saber su poder. La imagen desaparecía después del fotograma. No era un error técnico, era una evidencia. Esa figura no era una alucinación, no era un eco, era una nueva entidad. Un nuevo mensaje. Ese mismo día fui al lugar exacto donde la imagen mostraba al gato. No encontré nada. Pero sobre la acera, como una especie de eco quemado en el concreto, vi una marca redondeada. Un círculo imperfecto. No lo toqué. Me limité a observarlo desde lejos. Esa noche no dormí. Esperé la hora marcada como siempre. No por curiosidad, sino porque algo me decía que ocurriría de nuevo. A las 2:50, todo volvió a callarse. Me senté frente a la ventana, con la luz apagada, la bolsa de protección en la mano y los sentidos alerta. A las 3, lo vi. Un gato, pequeño, delgado, con pelaje gris oscuro. Se sentó frente a mi puerta y me miró. No se movió, no maulló, solo me observó. Sentí una conexión inmediata, como si me pidiera algo, como si supiera que yo había estado ahí, que lo había visto todo, como si él también hubiese cruzado el umbral y hubiese regresado. Me levanté despacio y abrí la puerta. El gato no se movió. Bajé un escalón. El aire estaba frío pero no opresivo. Me agaché y él se acercó, lentamente, sin miedo. Se frotó contra mi pierna y luego se sentó a mi lado. Entonces lo entendí. Los gatos que desaparecieron no habían muerto. No todos. Algunos habían cruzado, y quizá algunos lograban regresar. No como antes, pero con algo más. Con conocimiento, con recuerdos. Tal vez eran los únicos que podían advertirnos o protegernos. El gato levantó la cabeza, miró hacia el cielo y luego caminó hacia la calle. Yo lo seguí a cierta distancia. Caminamos por varios minutos, en silencio, hasta que se detuvo frente a la biblioteca del pueblo. Se sentó y miró la puerta. Me miró a mí, y luego se esfumó. Así, sin dejar rastro. Esa fue la última vez que vi a uno de ellos. Hoy, mientras escribo esto, no he vuelto a ver gatos en el pueblo. No hay maullidos. No hay pasos sobre los tejados. Solo el eco de lo que ocurrió. Y la sensación constante de que algo se acerca. No sé cuándo regresará, pero sé que lo hará. Tal vez no venga de inmediato. Tal vez espere el momento exacto, cuando ya nadie recuerde. Cuando todos crean que fue solo una historia. Por eso escribo esto. Porque si un día escuchas maullidos en medio del silencio, si ves que los gatos del vecindario empiezan a desaparecer, si el viento canta de madrugada y las sombras se alargan sin razón, no lo ignores, no lo llames coincidencia. Porque hay cosas que no se pueden explicar, pero sí advertir. Y quizás, solo quizás, estés a tiempo de cerrar la puerta que otros dejaron abierta.